Estamos leyendo la epístola a los romanos. Hemos hecho un maravilloso recorrido por 10 capítulos que nos han mostrado un panorama profundo, muy bueno, sobre la soberanía de Dios en cuanto a la salvación, la escogencia de los hombres, tanto de Israel como de los gentiles. Algunas personas preguntan por qué en cada capítulo se repite casi lo mismo, pero de otra manera, que Dios salvó por gracia y no por obras. Y vuelve y repite lo mismo a Israel y lo mismo repite a los gentiles, que Dios salvó por gracia y no por obras, que no es la ley de Moisés, ni las religiones, ni las supuestas buenas obras de los hombres las que los van a llevar al cielo. Pero ¿por qué leemos capítulo tras capítulo y dice lo mismo? Precisamente los hombres de Dios que han entendido en gran parte la doctrina de la salvación han estudiado la epístola a los romanos. Esta epístola es muy maravillosa porque explica debidamente, repetidamente, de diferentes maneras, para que los hombres entiendan que la salvación vino por gracia y soberanía de Dios, por predestinación de Dios, pero lo repite para que el hombre por fin lo comprenda. Algunos dicen, sí, yo lo comprendo, hermano. Algunos repiten esa palabra, yo ya lo entendí, mi hermano. Entonces, ¿por qué Dios lo repite si ya lo entendieron? La razón es porque dentro de los hombres hay mucho legalismo y mucha religiosidad falsa. Los hombres piensan que realmente comprendieron que la salvación es por gracia, pero siguen intentando hacer cosas para ganarse el cielo. Aún dentro de las iglesias existe esa debilidad. Muchos ministros imponen normas y cargas y le dicen a la gente que si no cumplen esas normas no pueden entrar al cielo, que si no pagan este dinero, que si no se visten de tal forma, que si no cumplen este ritual, que si no se sientan en tal silla, que si no cantan de tal manera, que todas esas cosas deben hacerlas para ir al cielo. Y por eso el Espíritu Santo toma todos estos capítulos para repetir muchas veces y de diferentes maneras que no es por obras, que nada de lo que el hombre haga tiene valor para salvación, que todas las buenas obras que hagan los hombres, que no son para salvación, sino un resultado de la salvación, si es que realmente son salvos y llamados. Las obras de la gente del mundo que no tiene a Cristo, esas obras no tienen ningún valor en cuanto a la salvación. Pueden tener un valor humano, terrenal, social, todo lo que usted quiera. En cuanto a cargos de conciencia humana, puede tener su valor y su recompensa en la tierra, pero ningún fruto para ir al cielo. Por tanto, es necesario que el Espíritu Santo repita capítulo tras capítulo, como hemos visto en los días pasados, leyendo cada capítulo, que Dios ha repetido lo mismo, que no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, hoy entramos al capítulo 11. Vamos a hacer una lectura, un panorama general de este capítulo, a ver cómo el Espíritu Santo vuelve y nos dice prácticamente lo mismo, pero de otra manera. Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a Israel? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, dice el apóstol Pablo. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. O sea, antes de los tiempos, antes de la fundación del mundo, cuando Dios planeó, conoció a este pueblo, ya tenía un plan. ¿O no sabéis qué dice la escritura acerca de el profeta Elías? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte
y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Esto fue lo que dijo en el Antiguo Testamento el profeta Elías, cuando estaban persiguiendo a todos los profetas de Dios, Acab y la bruja Jezabel. Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? O sea, ¿qué le respondió Dios al profeta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de los ídolos, delante de Baal. Entonces Elías pensaba que estaba solo, pero Dios tenía un remanente escondido. Así también aún en este tiempo, dice Pablo, dice, ha quedado un remanente escogido por gracia. Vuelve y lo repite, por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia entonces ya no es gracia, porque si es por obras, pues entonces ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espada para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Es decir, para que por siempre se quedaran caídos. Y él responde, en ninguna manera. Pero por su transgresión, o sea, por su pecado, vino la salvación entonces a los gentiles. Es decir, Israel rechazó al Señor Jesús, entonces Dios salvó a muchos gentiles para provocarles a celos a los de Israel. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, es decir, de otras naciones, y su defección la riqueza de los gentiles, de todos nosotros, ¿cuánto más su plena restauración? Bueno, cuando Israel sea restaurado. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, es decir, nosotros que somos el olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, es decir, no te jactes contra Israel. No puedes hablar mal de Israel. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, por causa de Israel es que vino la palabra, el Evangelio, Cristo, todo vino a nosotros por medio de Israel. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad, es decir, por la incredulidad de Israel, fueron desgajados, claro que sí, pero tú, por la fe, estás en pie. No te vuelvas soberbio, sino tienes que tener temor, temor de Dios. No puedes hablar, pronunciar palabras que son blasfemias o cosas duras contra Israel, porque Dios tiene un plan con Israel. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, que son los de Israel, por causa del pecado, los castigó, pues a ti tampoco te perdonará. Es decir, si hablas mal contra el plan que Dios tiene para Israel, pues el Señor también te castigará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron. Los de Israel que cayeron, pues Dios fue severo con ellos. Pero la bondad de Dios para contigo, porque tú no merecías la salvación, pero el Señor te salvó. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. O sea que aquí se sabe quiénes son los verdaderos salvados,
los que permanecen hasta el final. Los demás, que se fueron al mundo a disfrutar placeres y no quisieron regresar a Cristo y murieron en esos delitos y pecados, no eran de Cristo. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Es decir, si los de Israel llegan a creer en Cristo, pues entonces serán salvados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Pues si nosotros que éramos gentiles, Dios nos trajo a esta salvación y nos convirtió en su pueblo, pues Dios cuánto más hará con los judíos que están caídos, pero de pronto algunos de ellos se convierten, pues el Señor vuelve y los injerta. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, pues un tiempo se han endurecido, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que Dios haya salvado a todos los creyentes de la iglesia, entonces Dios volverá a tratar con Israel. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. El Señor prometió que volverá a rescatar a muchos israelitas. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Por ahora son enemigos del Evangelio. Pero en cuanto a la elección que Dios hizo en ellos, pues son amados por causa de los padres, es decir, de los patriarcas antiguos, a quienes Dios les prometió, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también ellos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, es decir, a judíos y a gentiles, lo dejó ser rebeldes mucho tiempo, pero después tuvo misericordia de todos. ¿De cuáles todos? De todos los que Dios quiso tener misericordia, algunos judíos y algunos gentiles. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién puede aconsejarlo? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amados hermanos, cuando yo leo Romanos desde el capítulo 9 al capítulo 11, quedo de verdad, así como el apóstol Pablo, quedo totalmente sorprendido e impactado. Y sé que algunos por terquedad siguen discutiendo que no están de acuerdo con el plan soberano de la salvación. En algunas iglesias se discute. Incluso hace pocos días un hermano me increpó al salir de el culto después de la enseñanza diciéndome que no estaba de acuerdo con esto. Entonces, a mí me produce un poco de risa. ¿Cómo que no está de acuerdo, hermano? O sea, pero ¿quién es usted para no estar de acuerdo? No, pero es que eso no puede ser. O sea, yo no creo en ese Dios arbitrario que decidió salvar a estos o aquellos, así no, porque Dios, o sea, si uno le pide a Dios por alguien, Él tiene que salvarlo, porque Él dice que lo que uno le pida, Él lo va a hacer. En fin, unas preguntas y una rebeldía toda inmadura. Yo sé que algunos por terquedad, pero otros por niños, por inmaduros, no logran comprender estos textos bíblicos. Y otros simplemente, bueno, por ignorantes, todavía no saben, no comprenden y no debemos criticar demasiado, porque nosotros tampoco hemos sido los más perfectos en entender estas cosas. Hemos venido gradualmente a través de los años comprendiendo lo que Dios ha dicho. Entonces Pablo pregunta, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pues de ninguna manera, yo soy israelita y mírenme aquí, soy descendiente de Abraham de la tribu de Benjamín, pero aquí estoy. Él está respondiendo que de ninguna manera Israel ha sido cortado. Lamentablemente,
algunos a través de los años han invocado una doctrina un poco diferente en este aspecto y son buenos cristianos, buenos pastores, buenos predicadores, pero no logran comprender el plan de Dios de salvación para Israel. Y han dicho, eso se llama la teología del reemplazo, han dicho que ahora Israel es la iglesia y que todas las promesas que Dios hizo a Israel son para la iglesia, y esto no es así. Pablo refuta de manera categórica todo esto y dice, no, de ninguna manera. Dios tiene un plan con Israel y todo el capítulo 11 es una respuesta. Dios no ha desechado a su pueblo. Ese argumento no tiene cabida aquí. Dios tiene un plan que sigue ejecutando y lo hará. No ha desechado Dios a su pueblo, al que desde antes conoció. ¿O no sabéis lo que dice la Escritura cuando el profeta Elías corría a esconderse porque lo perseguían para matarla? Para matarlo. Entonces él oró a Dios y dijo, están matando a tus profetas y solo he quedado yo. El texto dice en el versículo 2 y que le dice en el versículo 2, perdón, en el versículo 3 dice, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, solo yo he quedado y quieren matarme. Pero, ¿cuál fue la divina respuesta? ¿Qué fue lo que le respondió el Señor? No, Elías, no estás solo. Yo tengo a 7,000 hombres que no han doblado las rodillas delante de los ídolos, delante de Baal. Le recordó al profeta que Dios tiene un remanente. En su tiempo tenía un remanente. Y Pablo dice, también en este tiempo ha quedado un remanente que es escogido no por obras, sino por gracia. Es decir, a los que Dios quiso escoger, a los que Él, por su soberanía y su gracia, quiso escoger para sí mismo, a eso los dejó vivos, y hoy en día hará el Señor lo mismo. Y dice, y si es por gracia, entonces ya no es por obras, ya no es porque cumplan ley, porque hagan rituales, porque de otra manera entonces la gracia no sería gracia. Y si es por obras, entonces ya no es por gracia. Ya no podríamos predicar que es por gracia. La gracia y las obras son mutuamente excluyentes. Es decir, un don no se puede ganar. Lo que es gratis, no se puede comprar. Si alguien compra la gracia o el regalo de la salvación con una obra, 2 obras, 3 obras, ya no se puede decir entonces que es por gracia, sino que sería realmente por obras. Eso echaría por tierra totalmente la doctrina de la elección, de la predestinación, de la gracia y de la soberanía. Eso no tiene sentido. Entonces, como tanta gente está diciendo, pero cumpla esto, cumpla aquello, haga esto, haga aquello para que usted pueda entonces figurar en el reino de los cielos. Eso es una inmadurez, vamos a decirlo así, para que no suene muy fuerte. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Note usted que Israel rechazó, pero el Señor escogió a muchos gentiles. Sin embargo, a los demás los dejó endurecidos en su pecado. ¿Por qué Dios hizo eso? Bueno, como digo, capítulo tras capítulo, Pablo va repitiendo lo mismo, por soberanía. El remanente que Dios escogió alcanzó esa justicia, pero por medio de la fe en el Señor Jesús. Así de que no es como el hombre diga, sino como el Señor dice. La nación de Israel lo que sufrió podría llamarse una ceguera judicial. ¿Sí? ¿Por qué? Rechazaron el Mesías y esto tuvo como resultado que el Señor le quitara esa capacidad de entender. Por eso está escrito en el versículo 8 que Dios les dio espíritu de estupor. ¿Qué es un espíritu de estupor? Suena muy fuerte la palabra, pero un sinónimo de estupor es estupidez. Entonces, Dios les dio un espíritu así, que no pueda entender, que sean tontos, ojos que no pueden ver y oídos que no pueden oír. Y es lo que Dios hace con toda persona que se la pasa rechazando al Señor. No importa si judío o gentil, sea nuestros hijos, sea su mamá, sea su suegra, sea su vecino.
El que sigue endurecido, rechazando al Señor, el Señor lo convierte en bueno, ya lo dije, le da espíritu de estupor para que entonces sigan haciendo necedades. Por eso es que vemos a nuestros vecinos haciendo tantas tonterías y creyendo que son algo. Por eso vemos a nuestros propios hijos cuando se caen y andan en las cosas del mundo, que piensan que son algo y los vemos haciendo necedades. Por eso vemos a nuestra familia haciendo toda clase de insensateces y hablando con esa boca como si fueran algo realmente en la vida, porque Dios les permitió o lo soltó más bien quedarse en ese espíritu de estupor, haciendo necedades y tonterías e inmadureces, porque el hombre natural no percibe las cosas espirituales, no puede discernir entre el bien y el mal, pero el hombre espiritual discierne todas las cosas, sabe lo que está bien y lo que está mal. Dios los abandonó a ese estado para que ellos se vuelvan insensibles a las realidades espirituales y no puedan entender. Y David dice de esto, un salmo mesiánico, en el Salmo 69, dice, se ha vuelto su banquete en trampa y en red y en tropiezo y justo castigo. Esto dice aquí el versículo 9 de Romanos 11, citando al Salmo 69, dice que el pueblo ha rechazado al Salvador y entonces David dice, se ha vuelto su banquete en trampa, o sea, que se caigan, que se vuelvan torpes y tontos. El versículo 10 sigue con ese salmo, sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espada para siempre. Entonces, aquí está hablando de el Señor Jesús, como lo rechazaron, y David invoca que entonces caigan en sus trampas y queden enredados en espinos y pues que les venga todo el juicio. Ese es lo que algunos llaman, algunos teólogos llaman un salmo imprecatorio, ¿sí? Que pide que le caiga la justicia a los impíos. Bueno, nosotros hoy en día no oramos así. Oramos, Señor, tenga misericordia de los impíos, perdónelos, etcétera, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento, en la ley, hay salmos que están así, de esa manera de imprecación. Señor, cáigales el juicio, destrúyalos. Bueno, hoy en día pedimos, Señor, sálvalos. Pero yo pregunto, dice Pablo en el versículo 11, ¿será que los israelitas al tropezar cayeron? O sea, de forma definitiva, ¿es que Dios los ha dejado caídos y no los va a levantar? Esto para los que dicen que ahora la iglesia es Israel. Bueno, aquí está la respuesta. Dice, de ninguna manera. Israel sigue siendo Israel y las promesas que hay para ellos son promesas. Al contrario, debido a su transgresión, pues ha venido la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. ¿Y para qué Dios quiere provocarlos a celos? Bueno, para que ellos al ver a un pueblo que no era pueblo y que ahora cree en el Señor, pues ellos sean celosos y digan, yo también me quiero convertir. El versículo 12, y si su transgresión ha servido para enriquecer al mundo y su caída a los gentiles, ¿cuánto más lo será su plena restauración? Entonces, el resultado del rechazo del Evangelio por parte de Israel, esa nación, pues fue echado, ellos fueron echados a un lado, ese es el resultado. Y el Evangelio fue proclamado a los gentiles. Eso es lo que está diciendo aquí. En este sentido, la caída de Israel ha significado la riqueza del mundo y la pérdida de Israel ha sido la ganancia de los gentiles. Nosotros salimos ganando. Esto es cierto, pero el Señor, de todas maneras, con ese celo que les da a ellos, vendrá entonces y restaurará a Israel. ¿Cuándo? Bueno, esto resultará en salvación para Israel en la gran tribulación. Cuando el Señor, al terminar la gran tribulación, Israel se convertirá en un canal de bendición para muchas naciones, porque el Señor vendrá y les cumplirá a Israel en salvación todas las promesas que les había hecho, porque son promesas incondicionales. Israel tendrá su participación en el reino milenial. Entonces dice Pablo en el versículo 13, hablo a vosotros gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Bueno, Pablo fue enviado por Dios a predicar a los gentiles, pero les hace un llamado de atención para que no caigan en ninguna manera
en juzgar mal a Israel o hablar cosas que no se deben, por si en alguna manera pudiera provocar a celos a los de mi sangre, dice Pablo, a los de Israel, y hacer salvos a algunos de ellos. Bueno, Pablo está predicando a los gentiles a ver si algunos judíos, por celos, vienen y escuchan a Pablo predicar y se convierten. Él tiene el deseo de que se conviertan, porque él sabe lo que le viene a Israel. Él sabe el tiempo de exclusión que le viene. Entonces, si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? La gran bendición que viene. Ellos fueron excluidos para que el mundo pueda ser salvado, pero el Señor finalmente los va a admitir, es decir, a muchos de ellos, para que ellos también sean de mucha bendición para otras naciones. Ahora bien, versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Bueno, aquí Pablo está usando unas metáforas que comienza de aquí en adelante a hablar del olivo silvestre, el olivo natural, ¿sí? La primera metáfora tiene que ver con las primicias y la masa, y la segunda con la raíz y las ramas. Si algunas de las ramas fueron desgajadas, aquí quiero que aprendan, ¿cuáles ramas fueron desgajadas? Los incrédulos. Y tú que eras un olivo silvestre, un gentil, que no sabías nada de la ley, nada del Señor, nada de nada, pero fuiste injertado en lugar de ellas. Entonces el Señor permitió endurecimiento en muchos de Israel y los desgajó. Pero nosotros que éramos gentiles, que no entendíamos nada, no creíamos nada, no teníamos la ley de Moisés, no sabíamos nada de esas obras, pero misteriosamente el Señor, por la incredulidad de Israel, envió el Evangelio a los gentiles y ahora nosotros hemos sido injertados en lugar de de ellos y somos participantes de la raíz de esas ricas bendiciones que se les había prometido a Israel. Ahora nosotros estamos participando de la rica savia del olivo, lo dice el versículo 17. Entonces, mis amados hermanos, yo quiero que estemos muy agradecidos porque Dios hizo algo que es muy difícil de comprender, pero no te jactes contra las ramas, contra Israel, porque si te jactas, recuerda que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Dios hizo esto así. No te jactes contra Israel diciendo alguna palabra profana. Bueno, ¿quién los manda a ser incrédulos? ¿Quién los manda a condenar a Cristo? ¿Quién los manda a esto, aquello? Bien hecho, se lo merecen. Pero aquí estoy yo salvado. No te jactes contra las ramas, porque recuerda que tú no sustentas a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Los gentiles deben tener una actitud de humildad sobre los judíos, nunca jactarse sobre ellos, porque Dios lo que hizo fue darnos un privilegio que nosotros no merecíamos. Nos puso en un especial favor. Nosotros tenemos solo que decir gracias, Señor, y orar por Israel, orar por los israelitas, Señor. Las promesas le fueron dadas a ellos. ¿Cómo es posible que se endurecieron, se volvieron tan malvados? Por favor, ayúdalos. Señor, los que son tuyos, tráelos ya, tráelos, sálvalos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Tal vez dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado, así como con jactancia, ¿no? Entonces Pablo se está imaginando aquí a los gentiles que están conversando y que se dirigen, bueno, a él, a Pablo, al que sea en esta enseñanza, y dicen, bueno, yo fui injertado, pues aquí estoy. Pero Pablo explica, versículo 20, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales que eran los de Israel, pues a ti tampoco te perdonará si te jactas con soberbia. Versículo 21. Pasamos al 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron. Dios fue severo con ellos. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. No digas que eres un hijo de Dios, pero te vas a ir a servirle al diablo, porque de otra manera tú también serás eliminado. ¿Por qué? Los verdaderos salvados son los únicos que perseveran hasta el final.
Los verdaderos salvados no se van a ir al mundo a servirle al diablo y a morirse allá. Si alguno tropieza y cae, más le vale que muestre que es un hijo de Dios, levantándose y sirviéndole al Señor. Ahora, todo lo que hagamos en rebeldía contra el Señor en este camino, lo vamos a pagar. Ninguna cosa se queda sin su consecuencia, pero más le vale al que cae que se levante, pida perdón al Señor y demuestre que fue llamado verdaderamente por el poder de Dios. De lo contrario, hasta nunca. Y aun ellos, si no permanecen en incredulidad, los judíos, pues serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Ellos por el momento están en incredulidad, pero Dios los puede traer. Si tú fuiste cortado, del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Eso no necesita explicación. Está muy claro. No quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dios permitirá que ellos estén endurecidos hasta cuando Dios haya cumplido su propósito en la iglesia, y cuando haya terminado de recoger a todos los que son de la iglesia, el Señor entonces permitirá y llamará a la salvación a los de Israel, a los que son llamados. Por eso el versículo 26 dice, luego, cuando ya Dios haya cumplido con su iglesia, entonces todo Israel será salvo. Cuando aquí dice todo Israel, obviamente entendemos el remanente del que Pablo está hablando. No todo israelita que ha nacido por Abraham significa que es hijo de Dios, sino todo aquel a quien el Señor le conceda el arrepentimiento, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Eso está prometido y el Señor lo cumplirá. Así también está escrito en Zacarías capítulo 13. Entonces, todos aquellos que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor, serán salvados para entrar en el reino de Dios. Todo lo que se arrepienta. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, por ahora son enemigos. ¿Pero por qué? Por causa de vosotros los gentiles, porque el Señor está salvando gentiles. Pero en cuanto a la elección, son amados. ¿Por qué? Porque Dios hizo una promesa a los patriarcas, a sus padres, y aclara el Señor, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Lo que Dios llamó de Israel, ellos son salvados. Ahora bien, este versículo, algunos me han preguntado si se puede aplicar a los creyentes en la iglesia. Irrevocables son los dones y el llamamiento. Tengas en cuenta que primero aquí se está refiriendo a Israel. Las promesas que Dios hizo a Israel son irrevocables y los que son llamados y listo. Y punto. Se puede aplicar a los creyentes verdaderos, aquellos a quienes el Señor de verdad llamó. Eso es irrevocable. Ese don y ese llamamiento es irrevocable. Pero algunos han dicho, entonces cuando una persona se descarría y se va al mundo, a la cantina, a beber, a hacer maldades, a cometer pecados, inmoralidad, entonces Dios le sigue usando allá, y siendo una persona mundana, caída y malvada, puede seguir predicando y puede seguir obrando en los dones del Espíritu, etcétera. Bueno, aquí no se está refiriendo a nada de eso. Eso es ser uno grosero y atarbán con la palabra del Señor. Es volverse hereje. Como que una persona se va a ir al mundo a servirle al diablo, a hacer lo que quiera y va a seguir predicando y que Dios lo sigue usando. Eso es una mentira inventada por mucha gente que desconoce qué es lo que estos textos está diciendo. El Señor aquí primero está hablando en cuanto a la salvación. Esos dones y ese llamamiento de Dios en cuanto a la salvación para Israel es irrevocable y es aplicable a cualquier creyente verdadero, que no importa si el creyente falla, si se equivoca, lo que sea, esos dones y ese llamamiento siguen en pie. Si se equivoca, lo que sea, si pecó, Dios lo tiene en pie, pero no le está diciendo que se vaya al mundo a servirle al diablo, que allá lo va a seguir usando. Eso no es así, no se puede aplicar de esa manera, es torcer el texto por completo.
Espero que quede claro, porque lo he escuchado muchas veces, incluso en los púlpitos, de que Dios ha usado a fulano predicador que estaba en el mundo vuelto una miseria, pero que en esa miseria Dios lo seguía usando porque irrevocable es el don y el llamamiento. No tuerzan los textos bíblicos porque caen en herejías groseras y profundas. Bueno, seguimos adelante. Como también vosotros erais en otro tiempo desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Éramos desobedientes, pero Dios ya había hecho un llamado, una elección. Él ya nos tenía preparados para este camino y algunos para ser incluso predicadores. Él ya nos tenía para esto y aún siendo nosotros desobedientes y pecadores, aquí nos trajo el Señor y cumplió su propósito en nosotros. Así también ellos ahora por ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también lleguen a alcanzar misericordia cuando el tiempo se haya cumplido. Pues Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos, es decir, tanto judíos como gentiles estuvieron en desobediencia, pero el Señor lo permitió así por un tiempo y entonces tuvo misericordia de todos. ¿Cómo? Nos vio caídos, nos vio en pecado, nos vio torcidos, tanto a nosotros como a ellos, para que nadie diga que por obras que hice algo bueno. No, todos estábamos en desobediencia y Dios nos dejó en esa cárcel de desobediencia. Nos miró a todos perdidos y tomó una decisión. Salvó a los que Él quiso. Y entre esos, dele la gloria a Dios usted esta mañana, porque entre eso lo escogió a usted. Por eso el versículo 36, Pablo, sorprendido por la soberanía de Dios, de las revelaciones que Dios le da, él dice, profundidad de la riqueza de la sabiduría del conocimiento de Dios. Oh, profundidad de las riquezas. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Pablo está admirado, sorprendido, en lugar de estar peleando con Dios como hacen algunos. No estoy de acuerdo, pastor. No me gusta. Una señora por allá en el estado Lara, cuando salí de la campaña, me dijo, vi cómo usted leyó estos textos y no puedo estar de acuerdo. Entonces le dije, ¿no está de acuerdo con los textos que leí? Bueno, ahí sí tiene que discutir con Dios, hermana. Yo no puedo hacer nada en este caso por usted, a menos que me pregunte y me diga que por lo menos le ayude a entender. Pero si me dice que no está de acuerdo con la lectura, tiene que pelear con Dios. En cambio, Pablo no se puso a hacer estas niñerías de decir no estoy de acuerdo, sino que dijo, oh misterios profundos, insondables tus caminos, inescrutables, maravillosa revelación de Dios, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién es su consejero? Nadie puede aconsejar a Dios, como podemos leer también en Isaías en el capítulo 40, se lo recomiendo. Nadie puede aconsejar a Dios, nadie. ¿Quién le dio a él primero para que fuera recompensado? ¿Quién le ha dicho, Señor, yo te doy esto, así es que tú me tienes que recompensar? Dios no nos debe nada a nosotros. Nadie jamás ha hecho que Dios sea su deudor, nadie. Nosotros todo lo que tenemos, llamamiento, salvación, dones, el poder para hablar, la autoridad, lo que yo soy hoy en día por la pura gracia del Señor, todo se lo debemos al Señor, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas y a Él debemos dar la gloria por los siglos de los siglos en lugar de discutir con Él, porque Él es el omnipotente. Él se sostiene en sí mismo, Él es la fuente de todo bien, Él es el agente activo en la sustentación de todo. Él tiene el control del universo. Ni una mosca puede pararse en una esquina de algún lugar si no es porque el Señor gobierna el universo. Él es el objeto. Para Él es todo lo que ha sido creado. Toda hormiga, todo insecto, todo ser invisible a nuestros ojos, así como toda persona, está porque el Señor la tiene allí. Él es la vida y todo tiene vida porque Él vive para siempre. Que esto quede claro, nada se le escapa a Él de su control y aún todo lo que a usted le ha acontecido no es porque Él lo haya decidido, sino porque Él lo ha permitido. Lo que no sucede, Él no lo permite. Y lo que ha sucedido, Él ha permitido, aunque a Él no le agrade, para mostrarnos su soberanía. Pero aún lo malo que hayamos hecho es castigado para mostrarnos que Él gobierna sobre la vida del hombre y especialmente sobre la vida de sus hijos. Que a Él sea la gloria por siempre.